El gobierno de Colombia y las FARC difieren por el acuerdo de justicia. La guerrilla considera que el contenido del texto está cerrado. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, retomaron este viernes las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, con disputas sobre los alcances del histórico acuerdo sobre justicia suscrito ante el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder rebelde, alias Timochenko, el máximo comandante de las FARC. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, declaró que el texto suscrito tiene cierta ambigüedad y requiere ser precisado, después de que su contraparte, Iván Márquez, también miembro de las FARC, dijera que la guerrilla seguirá negociando sin alterar lo ya acordado el pasado 23 de septiembre, según divulgó la agencia de noticias AFP. La situación es la siguiente. Recientemente se llegó a un acuerdo histórico en La Habana, en Cuba, entre las FARC y el gobierno de Colombia para aprobar un mecanismo de justicia transicional. Es decir, que se va a llevar a cabo una serie de investigaciones, se pueden dar amnistías y se va a crear una comisión de la verdad ante la cual tendrán que confesar aquellos que sean señalados, parte de aquellos miembros de las FARC que sean señalados como responsables de delitos que cometieron, violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, en o durante todos estos más de 50 años de guerra y de tragedia, de matanza entre el gobierno colombiano y las FARC. Todo lo que ha generado la FARC en Colombia. Esa comisión de la verdad se encargará de reducir la condena en prisión a aquellos que confiesen la verdad y confiesen sus crímenes. Se van a otorgar amnistías para juicios políticos y es un mecanismo de justicia en el que podrá responsabilizarse a cada uno de los que cometieron delitos de las FARC para que paguen por sus crímenes, y al haber justicia se podrá garantizar la paz. Pero el gobierno alega que ese texto tiene cierta ambigüedad, aquel texto presentado por las FARC con respecto al sistema de justicia, porque hay palabras y hay detalles que puede que convengan más a las FARC y hagan que puedan convenir a sus intereses, para que de esa forma no puedan tener que digamos, pagar tanto ante la ley, y al no pagar tanto ante la ley podrán salir más ilesos, para de esa forma hacer que sus intereses se cumplan y convertirse en un partido político con un respaldo, digamos, jurídico no tan pesado, o que no sea una carga tan pesada sobre sus hombros, porque saben que tienen que pagar ante la ley. El gobierno colombiano no quiere que esto sea así, quieren que paguen como tal, y es tajante. Va a revisar el texto y no confía totalmente en los argumentos de las FARC. El gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado, indicó el jefe negociador del gobierno colombiano, contradiciendo a la guerrilla, que sostiene que este acuerdo está cerrado. Para la guerrilla, para las FARC, el acuerdo está cerrado, pero el gobierno quiere revisarlo bien porque no confía en la ambigüedad o en el doble sentido, por así decirlo, que las FARC plantean en su texto. Puede que por conveniencia y para no tener que pagar tanto y concederle tanto a la ley colombiana, al sistema legal y jurídico colombiano. Consideramos que es necesario continuar el trabajo por parte del grupo jurídico para concretar los elementos pendientes que en nada afectan la esencia de la fórmula anunciada. La esencia de la fórmula es el mecanismo de justicia transicional, una comisión de la verdad, otorgamiento de amnistías, también penas y condenas en cárcel que vayan de acuerdo a la Comisión de la Verdad y a lo que se plantea. Y también expresó Iván Márquez, miembro de las FARC, que el texto íntegro del acuerdo fue depositado ante los países garantes del proceso de paz, que son Cuba y Noruega. Recordemos que al inicio de estos diálogos de paz, estas conversaciones se llevaron a cabo en Oslo, la capital de Noruega, luego se dirigieron o se pasaron hacia Cuba, y afirmó que este pacto crea un modelo de justicia para la paz incomparablemente más detallado y avanzado que cualquier otro país en el mundo. En el mundo se han llevado, y a través de la historia se han llevado, diversos procesos de paz, pero puede que el de Colombia sea el mejor, puede que este sea el más honesto. Lo será cuando el gobierno rectifique el acuerdo y cuando no haya ambigüedades que hagan que las FARC puedan convenir a sus intereses y no tener que concederle tanto al sistema de justicia colombiano, cuando deben hacerlo para que, digamos, las FARC puedan quedar limpias, por así decirlo, ante los ojos de los colombianos, ante el gobierno colombiano, ante la justicia colombiana, para que puedan tener una vida política activa y realmente honesta. Ahora, yo me pregunto, ¿será esto parte, o tal vez, ya que el gobierno no confía en las FARC,
Estas deben dar garantías. ¿Y será esto parte de un modelo jurídico de paz? Sí, las FARC deben dar garantías para que el acuerdo llegue a ser un modelo jurídico de paz, un modelo jurídico en el que la paz exista porque se respetó la ley y porque aquellos que tenían que responder ante la justicia lo hicieron. Y al haber una justicia que pueda hacer que todos los que cometieron delitos paguen por sus delitos, las FARC quedarán purificadas, por decirlo de alguna manera, y al haber una justicia como tal, llegará la paz automáticamente porque eso es prácticamente una ley de vida. Y así es que es como se crearía un modelo jurídico de paz que será un ejemplo de Colombia para el resto del mundo y para el resto de los países que están en conflicto, también para el Medio Oriente.